Un gusto y un placer acompañar esta mañana que recibir aquí al profesor Antonio Álvarez Mesta. Primero una palabra. 4 imágenes reduccionistas. ¿De qué estamos hablando, profesor? Me dejó ahí con la duda. Pues ante todo, un honor estar aquí con don Luis Rivera, una institución en los medios laguneros. 4 imágenes reduccionistas es un título un tanto pomposo, pero mire, últimamente he asistido como público a varias disertaciones, conferencias, como alumno a talleres, y me llama mucho la atención la imagen, por ejemplo, de Jesús que tienen distintos creyentes, católicos y cristianos en general, y que para mí son repeticiones de lo que existía en su época, en la época de Jesús histórico. En aquella época, dentro del judaísmo, había 4 visiones mesiánicas, 4 visiones de la divinidad o del espíritu. Una era la de los saduceos que controlaban ya el Sanedrín, eran hombres cultos, inteligentes, académicos, intelectuales, que simplemente querían ordenar la vida, pero que tenían un escepticismo radical en temas que eran fundamentales para el grueso del pueblo. Por ejemplo, la resurrección. El saduceo no creía en la resurrección y consideraba la existencia de ángeles y de entidades espirituales como una grotesca superstición. Tenían poder, eran gente intelectual, el conocimiento es poder, como enseñó Francis Bacon, el gran filósofo empirista, y por algo controlaban el Sanedrín, claro que sí. Frente a ellos, saduceo viene Sadoc, que fue un sacerdote de tiempos anteriores. Frente a ellos estaban los fariseos. Los fariseos son los que se separan, los que se apartan, pero porque se creen superiores, porque creen que están en contacto con lo verdadero y que prácticamente es su patrimonio. El problema de los fariseos no es tanto su creencia, o para nada es su creencia, es más bien su incongruencia. Jesús mismo era un fariseo. El apóstol Pablo, el autor de la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, decía que él era fariseo y que aprendió con el mejor maestro, nada menos que el rabí Gamaliel. Pero decía, soy fariseo porque creo en la resurrección y creo en el poder del Espíritu. Jesús los atacó como grupo por su incongruencia, sepulcros blanqueados, que agobian con cargas a la gente que ustedes mismos no llevan. Falta de coherencia, falta de congruencia, falta de testimonio. Yo sé que este parece un tema muy religioso, ahorita vamos a ver por qué lo estoy abordando en un medio que es ante todo laico. Otro un grupo muy importante e interesante que atrajo mi atención durante mucho tiempo y que a mucha gente le parece una prioridad estudiarlo, es el mal llamado grupo de los esenios. Okay. Los esenios, que ese término fue acuñado por Plinio, un gran naturalista, autor de varios libros, y que la traducción de esenio significa curador o médico o alguien encargado de devolver la salud al cuerpo. Se sobreentiende que al ser completo, pero primordialmente al cuerpo. Los esenios eran comunidades que se aislaron, rompieron con la sociedad común y corriente, esperaban a un maestro de justicia, llevaban una vida sobria, austera, mucha ascética, mucha meditación, mucha oración, mucha reflexión en los textos antiguos. El problema de los esenios es que su fuga mundi era permanente. Jesús, por ejemplo, estuvo 40 días en el desierto, claro, pero fue algo temporal, transitorio, y constantemente iba a buscar el silencio y la soledad
para entrar con mayor facilidad en comunión con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Se apartaba, pero para volver recargado, y que fue más bien un ejemplo, un paradigma para sus seguidores. Bueno, para los creyentes obviamente Jesús es, yo me incluyo, Jesús es Dios. Insisto, el problema de los esenios es que convirtieron en permanente la fuga mundi y también tenían una visión paupérrima de la materia. El cuerpo, la materia, la naturaleza son algo inferior que impide el desarrollo espiritual, y por eso hay que castigar el cuerpo con penitencias, con mortificaciones, con ayunos extremos, con abstinencia sexual completa, la castidad más radical. Somos diferentes, somos puros, buscamos la pureza, no nos vamos a contaminar. Y rompen con el pueblo en su conjunto, rompen con la sociedad ordinaria, se apartan. ¿Tienen algo positivo? Por supuesto, como los otros grupos. ¿Qué tienen de positivo? Tienen de positivo, pues, la búsqueda de la vida interior, la introspección, la meditación, la contemplación, el saber que no son las posesiones lo que da valor a un ser humano. Claro que eso es valiosísimo, pero lo llevaron al extremo. Y por eso es un reduccionismo. Y en nuestros días, no solo dentro de la cristiandad, sino en muchas otras cosmovisiones, esa visión predomina. ¿Cuál visión? La de fuga mundis, la de la ruptura. Somos distintos, somos superiores, somos angélicos, somos espirituales, andamos levitando, ni te me acerques porque me contaminas. Todos conocemos personas así. Ya mencioné a los saduceos, a los fariseos, a los esenios, cuyo nombre correcto son las comunidades de Qumrán, que es una región en los linderos del Mar Muerto, pero que nos quedamos con el nombre de esenios por influencia de Plinio. Bueno, falta otro grupo, que ese está muy fuerte. ¿Y cuál es el grupo? Los celotes, celotes con Z. Eran nacionalistas que consideraban que su primer deber sagrado era combatir al invasor romano, deshacer el yugo impuesto por un imperio pagano como era Roma. Previamente había sido Babilonia y Persia y otros grupos, otros pueblos. Pero Roma, pues, fue el imperio por antonomasia. Entonces, eran gente creyente, gente que abrevaba en las escrituras, pero consideraban que la prioridad máxima, el compromiso primero, era la lucha armada, la guerra sin tregua, costara lo que costara, para deshacerse del yugo romano. Guerra de guerrillas, terrorismo, matar es válido, asesinar, torturar es válido, porque la nobleza de la causa, según ellos, claro, vale la pena. Vale la pena. Bueno, ¿hay celotes en la actualidad? Sí. Hay gente, por ejemplo, que maneja una visión del Jesús histórico como una especie de guerrillero, como un marxista de tiempos antiguos, como un promotor del comunismo basado en el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, y es necesario la guerra de guerrillas, y lo primero es hacer un análisis concienzudo de la realidad y luego organizar al pueblo para que se emancipe y tome el poder. ¿Se imaginan a Jesús con cananas, con una metralleta, quizá con un pasamontañas? Esas son 4 visiones reduccionistas que se siguen sintiendo sobre la imagen del personaje más influyente de la historia. Claro.
Yeshua ben Yosef, Jesús el hijo de José, que para los creyentes, insisto, yo estoy entre ellos, es el verbo encarnado, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo. Pero más allá de fes, más allá de credos, más allá de cosmovisiones religiosas, es un hecho que estas cuatro visiones se manifiestan en todo. Y dejemos el cristianismo por un lado, lo mismo hay grupos dentro del Islam, hay grupos en otras cosmovisiones, incluso en religiones que per se son pacifistas, como el budismo. También ha habido manifestaciones históricas que tienen que ver, que hay analogía, que se puede establecer un parangón válido con nuestras cuatro visiones. Perdón que lo interrumpa, profesor. De estas cuatro visiones, esta última, la de los celotes, ¿será la más radical de todas? ¿Esa es la más radical? ¿O se podría definir cuál es más radical pues que es otra? que depende qué se entienda por radical. Radical viene de raíz, y entonces se le llama radical en política al que quiere un cambio de raíz, un cambio total, definitivo, completo, que no se conforma con reformas o modificaciones leves, sino que quiere una revolución que acabe con el sistema injusto y que cree una nueva sociedad con otros fundamentos. Pero bueno, ciertamente los celotes, con esa cosmovisión política de la lucha armada y de la guerrilla, y que es válido el terrorismo, y si es necesario matamos, es una visión radical, pero también los esenios eran radicales. El mundo está contaminado, una visión que posteriormente se conocería como gnosticismo. El mundo no fue hecho por Dios, sino por un demiurgo, y cada vez que le hacemos caso a los apetitos del cuerpo, estamos negando la espiritualidad. Hay que mortificarnos, hay que ayunar, hay que negar la sexualidad, flagelarse, incluso buscar el martirio en aras de una pureza que nos lleve al contacto con el verdadero Dios, pues también es una visión radical. Y los otros dos grupos, los legalistas, como los fariseos, pues es una visión radical. Cumple con los 613 misbots, ¿qué es eso? Mandamientos, preceptos. Que la cristiandad pues recuerda el decálogo, pero son 10 de esos 613 mandamientos que tiene el pueblo judío, que aparecen en el Pentateuco, en la Torá, que es el conjunto de los primeros 5 libros del Taná judío y de la Biblia cristiana, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, pero que también hay otros misbots en otras partes paleotestamentarias, de lo que llamamos los que somos católicos o cristianos, Antiguo Testamento. Y por ejemplo, los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Pues son intelectuales, son académicos, son escépticos, son agnósticos. Yo no creo en eso, yo mantengo mi distancia. Pues sí, acepto en última instancia la divinidad, pero yo no me ensucio las manos. Así es. Yo no tengo por qué comprometerme con el populacho. El populacho es grosero, es supersticioso. Y eso de creer en la resurrección, pues qué superstición tan basta con B grande, basta como ruda, grosera, primitiva, prosaica, adocenada. Entonces, pues sí, los 4 grupos plantean una perspectiva radical. Ahora, en Latinoamérica, y se entiende, porque ¿quién lo puede negar? La injusticia social ha sido rampante a lo largo de las décadas y de los siglos, y sufrimos también la explotación del Imperio Español, como ahora otro tipo de dominio, de injusticia impuesta por el tío Sam. ¿Quién lo puede negar? Pues eso ha fortalecido la visión reduccionista de verlo todo como la lucha contra un imperio. Y hay gente que
todo lo quiere prejuzgar y condenar de antemano. Mire, alguien que no era religioso, que no era creyente, que era francamente ateo, y definió su filosofía, que es el existencialismo, como un ateísmo llevado hasta sus últimas consecuencias, fue el Premio Nobel de Literatura 1964, el autor de La náusea, el autor del Ser y la nada, el autor del Muro y de tantas obras maravillosas, Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre se acercó al Partido Comunista y se definió como una persona comprometida y de izquierda. Pero después de convivir con sedicentes marxistas, porque el marxista auténtico es otra cosa, dijo, los marxistas del Partido Comunista, son perezosos. Pretenden saber historia sin estudiar historia, pretenden saber economía y ciencia política y sociología, filosofía, sin estudiar. Entonces, así como hay fanáticos religiosos, por ejemplo, hay gente que memoriza algunas citas bíblicas y las anda vomitando para agredir a otros. Letra por letra. Letra por letra, pero nada más se sabe eso, Claro. y no lo vive, no lo asume, no lo reflexiona. Pues también hay, me consta, yo estudié ciencia política, una de mis carreras, hay gente que se memoriza algunas citas de Marx o de Engels o de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin o de Lev Davidovich Bronstein, Trotsky o de algún teórico marxista de estos tiempos y nada más repite como perico y para él la vida es lo más simple del mundo. Están los químicamente buenos, justos, que son los de su grupo y todos los demás son condenables. Así es. Son los celotes, con Z, de contemporáneos. Entonces, esto que yo manejé de las 4 visiones, la visión saducea, farisea, esenia, grupo de Qumran, y también los celotes, desborda por mucho el cristianismo y se aplica a visiones que la gente tiene. Vivimos, mi estimado Luis, yo decía otra edad media, no, en realidad es otro neolítico, por las supersticiones groseras, Claro. Por las creencias ramplonas, por la falta de aplicación de nuestra inteligencia. Yo soy creyente, pero yo creo que Dios me dio raciocinio y debo emplearlo. Amuletos, talismanes, fetiches, formulitas tontas que se repiten sin pensar, son abrazadas por gente con estudios universitarios y hasta de posgrado. Y si agarramos un periódico, en los avisos, Claro. vamos a ver que la limpia, que El tarot, hay gente, tarot, el no te esoterismo. diga. Y hasta programas en vivo, en televisión abierta. Sí. Que la gente cree y aporta dinero. No, pero creencias absurdas como si me das 5,000 pesos va a ir el arcángel Gabriel a sanarte a tu casa. O estupideces de esas. Y hay gente que abraza eso. Hay gente que lo cree. Perdón por el prosaísmo, el que no conoce a Dios a cualquier barbón le reza. Y donde quiera se anda hincando. Pues sí, o sea, esas son visiones reduccionistas. No son las únicas, por supuesto hay más, pero vaya que siguen teniendo fuerza en nuestros días. A mí me llama la atención escuchar gente con doctorado diciendo sin pensar, sin revisar, cosas francamente absurdas. Si usted tiene una enfermedad grave, no vaya con los médicos, no reciba atención médica, repita, decrete que está sano y diga 1000 veces cada día que está sano y ya con eso puede prescindir de la cirugía urgente, de la quimioterapia necesaria, de la radiación indispensable. Yo tuve cáncer en el 2002 y gente buena, aunque ignorante,
me sugería que no me sometiera a tratamiento remedios, médico. sí. Pues no, pues, tómate esta pildorita verde o un té de piel de víbora de cascabel, o repite esta fórmula mágica y decreta que estás bien. Yo no dudo que la actitud positiva Claro. ayude, pero caray, si tengo una fractura, voy con el traumatólogo. Si tengo cáncer, voy con el oncólogo y cultivaré una actitud positiva, porque también Dios me dotó de inteligencia y debo usar esa inteligencia en provecho propio, en provecho de mi familia, en provecho de mi comunidad. La superstición no ayuda a nadie y se comercia con eso se llama simonía. Como Simón el Mago, que quería que le vendieran la capacidad de imponer manos para transmitir el Espíritu Santo. La simonía afecta al catolicismo, a la cristiandad completa, al islam, a religiones orientales. La simonía está muy fuerte en nuestro tiempo, junto con el pensamiento mágico y con la superstición más grotesca. Así es. Profesor, vaya, pues un tema interesantísimo y nos daría para horas. Sí. Además, una charla con usted siempre muy, muy amena. Muy amable. Muy enriquecedora. Además, se aprende siempre y se deja de ser, aunque sea un poquitito ignorante. Qué bueno, profesor. Un gusto charlar con usted. Un honor para mí Primero estar la con palabra. don Luis Rivera, una institución. Gracias, profesor.